Salmo 78 dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió en el día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en buscar suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no los despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, sopló que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvieron y temblaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales
y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores, a la langosta sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó el entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos por cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó las tiendas de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario de manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Qué precioso salmo, un salmo que dice que es la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y le dice: escucha, pueblo mío. Este salmista les habla: escucha Israel, escucha pueblo, todo lo que hizo. La canción les advierte que aprendan de los fracasos espirituales de sus antepasados, que se esfuercen diligentemente por evitar la misma incredulidad e infidelidad. El actual pueblo de Dios debe prestar profunda atención a este salmo, ya que muchas iglesias y denominaciones han perdido la presencia y el poder de Dios por la incredulidad y la desobediencia a la palabra de Dios, al dejar de hacer de las normas y las experiencias bíblicas el fundamento de la verdad y la manera de procederse. Han desviado poco a poco de la senda y se han vuelto a sus propios caminos. Realmente, y aquí dice que las notifiquen a sus hijos. Esto no es opcional, el enseñar a los hijos.
los principios y preceptos piadosos de la palabra de Dios. Es un mandamiento que Él le ha dado a su pueblo, Dios para esa gracia, para cumplir lo que Él manda. Realmente tenemos que repetir la palabra de Dios para que los jóvenes la repitan después con sus hijos y que no sean como sus padres, que no seamos como el pueblo de Israel, que vemos las maravillas, vemos las misericordias de Dios y nosotros como si no fuera, no le creemos a Dios. Muchos no le creen a Dios. A veces yo le digo, creen que hay un Dios todopoderoso, pero no le creen a ese Dios. No dice realmente y poner toda su fe, toda su confianza en Él, y que no seamos realmente como los padres, no fomentar, nosotros tenemos que fomentar la pureza de las iglesias en la verdad, en la doctrina, porque por otro lado va a ser un fracaso por parte de los líderes que perciben y luego advertir a los demás que imiten las prácticas que realmente nos marca la Biblia y no fomentar tenemos que fomentar la pureza de la iglesia en la verdad, la doctrina, tener gran preocupación cuando la iglesia se desvía cada vez más de la norma que nos rige la palabra de Dios, la falta de mantener una íntima devoción a Cristo, una íntima comunión en la oración con la iglesia, si es posible estar ayunando para quebrantar nuestra carne y no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y realmente que podamos sustituir la genuina espiritualidad, es decir, la pureza, justicia, sabiduría espiritual, amor y poder del Espíritu, y así manifestarlos al pueblo de Dios y ser obedientes a su palabra. Dice que en el 8 dice, no dispuso su corazón y fue fiel para con su Dios en espíritu. Aquí está hablando realmente del pueblo de Israel, que fue que fueron como sus padres, que no sean pues como sus padres, que se olvidaron de todas las maravillas y que no dispuso su corazón para con Dios, sino se fue a una idolatría, ahora sí que empezaron a exigir, a pedir, aquí yo me maravillo donde dice, ¿podrá dar también pan? ¿Cómo ponen en duda si Dios los sacó, Dios los iba a sustentar? Y a veces también dicen, no, a veces yo le digo, mire, vamos a orar por esta persona, ore por su esposo. No, ese ya no tiene salvación, ya está perdido. Y entonces, ¿dónde dejamos realmente el poder de nuestro Dios? Que es cosa dice que para Él nada es imposible. Entonces tenemos que nosotros disponer, si estos antiguos, el pueblo de Dios no dispuso su corazón, o nosotros como iglesia luchemos por poner en nuestro corazón dispuesto para nuestro Dios, porque Él es fiel, los que fallamos somos nosotros, y se olvidaron de sus obras, de sus maravillas, de todo lo que pasaron en el desierto, ahí, cómo les sacó agua, cómo les llovió pan del cielo, cómo les dijo que les iba a traer carne hasta que les salieran por sus narices. Bueno, el Señor estaba indignado, estaba molesto, pero aún así mostró su misericordia, que les mandó esa comida que ellos querían, pero y aunque sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto, los israelitas dejaron de disponer su corazón para obedecer a Dios fiel y totalmente durante toda su vida, esencial para mantener una buena relación con Dios.
en la determinación fundamental a seguir firmes en Dios y en su pacto hasta el día de la redención final. Es lo que nos dice ya en el 37. Entonces, Él toca corazones, mi hermano. Y en el 38 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no la destruía. Él es misericordioso, perdona la maldad y no los destruyó en aquel tiempo. En este salmo se revela con toda claridad la paciencia y la misericordia de nuestro Dios. Repetidas veces su pueblo se rebeló con infidelidad, pero Dios reprimió su ira. Dios nunca abandonaría a sus hijos simplemente porque ellos dejen de agradarle perfectamente. Sin embargo, no debe abusarse de la clemencia y del perdón de Dios con obstinada desobediencia y rebeldía. Si un creyente aflige a Dios con su pecado de modo persistente, al fin Él lo juzgará con ira, tal como hizo con Israel. ¿Cuántos murieron ahí por la ira, por su misericordia? Y así para que los que se arrepintieran y creyeran en Él, pues se volvieran a Él y fueran fieles hasta su venida. Y vinieron, dice, realmente, entonces aquí dice que entregó también su pueblo a la espada y todo eso. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta este salmo y alabemos a nuestro Dios, y si andamos titubeando, andamos mal, dice que Él es fiel y misericordioso. Pídale perdón, hermano, pero que sea la última vez, y a decir, desde hoy en adelante voy a caminar, voy a poner mi corazón a tu disposición para que tú lo hagas conforme tu grande misericordia. Recordemos que Él cambia los corazones duros, los corazones de piedra, ahí está en el Antiguo Testamento, y los vuelve en un corazón sensible. Y si usted está en un caso así, no dude, Dios lo tiene esa misericordia y lo va a perdonar, porque Él perdona a todos, aún haciendo infieles. Él nos perdona, pero volvámonos a Dios, demos media vuelta y regresemos a nuestro Dios Todopoderoso. No seamos así como los que realmente no quieren volver, no quieren saber nada de Dios. Nosotros seamos humildes, seamos sencillos y busquemos a nuestro Dios de todo corazón, humillándonos en oración, en ruego, en súplicas, en ayunos, en todo eso, para que Dios nos perdone y nos cambie nuestra vida, porque dice que si un nuevo creyente es, todas las cosas pasaron y aquí son hechas nuevas. Créale a Dios, mi hermano y mi amigo, y es lo que les dejo este salmo. Medítenlo, vuélvanlo a leer. Si cuentan con una Biblia, léanlo, y vayan versículo por versículo y analicemos todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho. También falta decir ejemplos de las iglesias, que muchos salen buenos, salen esto, y a veces tienen que regresar sin un pie, sin una mano, sin la vista, sin esto. ¿Por qué? Pero Dios lo está dando en su grande misericordia para que usted sea salvo para el día del Señor, para que Él pueda hacer su salvación. A lo mejor perdemos algo de nuestro cuerpo, pero la salvación que esté segura con nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga. Compartan el salmo. Amén.